tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de la más reciente novela del escritor mexicano Emiliano Monge, de quien ya he reseñado varias de sus novelas aquí, que nos cautivó muchísimo con Tierras Arrasadas, una novela que tiene la estructura de la tragedia griega y que sus personajes son entrañables a pesar de tratar un tema muy difícil como son los migrantes centroamericanos que quieren cruzar México para llegar a la frontera con Estados Unidos. También en 2018 nos regaló la novela No contar todo, que cuenta la historia de la familia de su padre. Es una novela bastante interesante porque contándonos la historia de su familia en Sinaloa y cómo después llegaron a la Ciudad de México, pues nos va adentrando en ese México de los 60s y qué es lo que pasaba en estados como Sinaloa en ese tiempo. Pero ahora creo que sintió que le debía esta novela a su mamá. Esta novela se llama Justo antes del final y precisamente trata sobre eso, sobre su madre. Es una novela muy diferente a No contar todo del 2018, esta de 2022 publicada también por Literatura Random House, que es su casa editorial, tiene un tono muy distinto a No contar todo. Ahora, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues esta novela cuenta la historia, como les decía, de la madre de Emiliano. Él nunca se dice por su nombre, nunca se llama Emiliano dentro de la novela, pero bueno, es claro que es una autoficción donde va a construir o reconstruir la vida de su madre a través de los testimonios que ella le dio, a través de las pláticas. Entonces, esta novela está dividida en los años que de su madre, desde que nace en 1947, y va contando un evento importante o fundamental en cada uno de los años. Ahora, me parece que esto es muy importante y es un gran acierto en cómo estructura la novela, porque lo que hace es, como les decía, contarnos un episodio trascendente o importante en ese año de la vida de su madre, desde que es niña y bueno, una mujer joven, después se convierte en madre, etcétera, y además le va intercalando eventos o sucesos que fueron relevantes, importantes en ese año en la historia del mundo. Es increíble porque hay muchas cosas que él considera que son importantes y que debe de contar como sucesos históricos que en un principio tú como lector dices, bueno, ¿por qué me está contando esto que pasó en 1950 o en 1955? Y poco a poco él va hilvanando y va tejiendo estos argumentos para contarnos una historia que se vuelve con mucho sentido y mucha lógica a través del desarrollo de estos años. Entonces, como les decía, el tono es muy importante en esta novela porque nos va contando la historia de la mamá, pero al mismo tiempo parece como si fuera un almanaque, ¿no? Nos va contando hechos importantes o interesantes de cada uno de estos años. Me gusta mucho la parte cuando va contando cosas que sí sucedieron en la historia del mundo, cuando dice, recordarás que, o sea, sabemos que él está contando desde un futuro, sabemos que él sabe cómo termina esta historia, sabemos qué es lo que pasó, obviamente, en la vida de su madre en los años posteriores. Entonces nos va contando los años diciéndonos, recordarás que tal o cuál cosa pasaron. Eso me parece un acierto, le da un tono muy bonito a la novela. Ahora, no es que quiera yo comparar con No contar todo, que es la historia de la familia de su padre, y esta que es la historia de la vida de su madre, pero creo que sí hay puntos que debemos poner en un equilibrio, poner en una balanza para saber por qué son tan distintas estas dos novelas. Me parece que la primera es, como les decía, es mucho más general, cuenta la historia de la familia y a través de esto pues él va descubriendo quién es su familia y cuáles son sus orígenes, pero esta novela de Justo antes del final más bien es mucho más íntima. Lo que Emiliano Monge está haciendo, creo yo, es contarse a sí mismo, es contar la historia de su relación con la madre, que obviamente pues es muy distinta a la que tiene con el padre. La relación con su madre es entrañable, una mujer que fue adelantada a su tiempo, que terminó haciendo psicoanálisis, siendo una experta en enfermedades mentales, que participó en una escuela, que participó en juicios de custodia donde tenían que ver qué pasaba, con quién se quedaban estos niños que tenían algún trastorno mental. Entonces es una mujer que fue adelantada a su tiempo, que vivió su vida intensamente, y creo que esto se lo transmite a Emiliano. Entonces por eso es una novela mucho más íntima, mucho más transparente, porque contando esta historia de la relación
relación con su madre y de la admiración que tenía por ella, y también de los momentos en los que no estuvo de acuerdo con las cosas que hizo, también se va contando a él mismo. Tú como lector estás muy interesado y muy entusiasmado en ver los pequeños detalles que el escritor mismo te va dejando de su propia vida, ¿no? Entonces, esta autoficción es muy interesante porque relata o relaciona con hechos históricos, pero en realidad es una autoficción que invita al lector a conocer un poco más o a conocer mucho al autor a través de los ojos de su madre y a través de cómo ella ve la vida. Entonces, bueno, es una novela que en realidad podríamos decir en la que no pasa mucho, pero no es necesario que pase mucho porque nos está contando lo que pasa en el día a día en la vida de su madre, sus amores, las relaciones que tiene con sus hermanos, cómo se lleva con ellos, con sus mismos padres, qué es lo que pasa con los abuelos del autor. Entonces no pasa mucho en términos de acción, pero al mismo tiempo pasan muchas cosas. Y claro, nos va reconstruyendo, como les decía, estos hechos históricos que se vuelven muy interesantes al ir leyendo la novela y conforme se va desarrollando, porque bueno, obviamente tendrán que llegar a un punto de convergencia porque él escoge contarnos esos hechos que suceden anualmente o cada año en la historia del mundo. Ahora, otra cosa que no quiero arruinar el final, que bueno, obviamente es un poco predecible, sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, pero otra cosa que es muy muy bonita en esta novela es el final, ¿no? Se ve que hay un profundo amor por la madre, se ve que hay una relación que se construyó a través del caos, como dice el mismo Emiliano, el caos de su madre que transmitió o heredó a sus hijos, especialmente a él, al autor, pero también es una relación que siempre fue honesta y transparente y que deja una huella imborrable en la mente y en el corazón del autor. Entonces, el final es poderoso, el final nos dice que la relación con la mamá pues es una obviamente de las más importantes que tenemos en la vida y es algo que también nos construye como seres humanos. Entonces, bueno, esta es la nueva novela de Emiliano Monge, recién publicada en el 2022, y esperemos que se animen a leerla, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.